Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Heliotropo un día más. Un saludo muy cordial de Beatriz Santamaría en el control de sonido y de Isabel Baeza que les habla. Hoy con un invitado especial. Siempre traemos invitados que tienen mucho que aportar al programa. En este caso hablamos de Boris Larramendi. Boris Larramendi, aun con este nombre mezcla casi de nombre ruso y de nombre y apellido vasco, nació en La Habana, nació en Cuba y desde siempre ha escuchado música. Bueno, lo primero, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Música desde niño, música de todo tipo además. Sí, en mi casa siempre se escuchó mucha música y se discutió mucho de música nacional e internacional, ¿no? Desde las orquestas cubanas de momento, clásicos como los Matamoros, mi padre que tocaba a Silvio Rodríguez en la guitarra y a los Beatles, y mi tío Armando que se escondía para escuchar las emisoras norteamericanas que entraban por FM para escuchar a Led Zeppelin y a Barry White y esas cosas. Música entonces desde los Panchos Sí, los hasta Silvio Panchos, Rodríguez. Silvio Rodríguez, sí, todo un abanico completo. Pero, por supuesto, también, como comentas, Led Zeppelin, Sí. porque ahí estaban todos. Padre, madre, tío, todos escuchaban música. Sí, a todos nos gustaba mucho la música. Mi papá viene de su familia. Mi abuela paterna era profesora de música, tocaba el piano. Y mi abuela materna fue la que me compró la primera guitarra. Aunque yo no la aprendí a tocar hasta que ya, desgraciadamente, después que había muerto. Fue que me dio por aprender a tocarla. Pero ella siempre quiso que la tocara. Sí. En este ambiente de música, de familia, que le encanta la música, que le gusta también bailar, que le gusta discutir, que le gusta todo esto, es decir, una familia movida. Sí. Boris, ¿cómo empiezas a tomarte un poco en serio la música y cómo piensas que lo que quieres es hacer música? Pues me vine a dar cuenta muy tarde realmente, con 15 años aproximadamente, justo un mes o 2 meses después de que mi abuela muriera, o sea, la pena, ¿no? Casualmente yo estaba en un internado que se llama Escuela Vocacional Lenin, que era un internado supuestamente para los alumnos más avanzados de Cuba. Y estaba allí, estaba una tarde aburrida y se nos ocurrió aprender a tocar guitarra porque estaba de moda Silvio Rodríguez en ese momento, se había puesto muy de moda en Cuba. Y no sé, era como un poco para sacar fiesta con las muchachitas, ¿no? Y fue un poco así como en broma, pero enseguida que puse las manos en la guitarra, que le dije a mi padre, que se alegró muchísimo, quiere aprender, enseguida ya me encantó y como a los 2 años después de eso empecé a componer, porque me aburría estarme aprendiendo canciones de otros, me entretenía más inventarme otras cosas y así empecé a componer y cuando me vine a dar cuenta ya estaba aquí ya. En este programa pasa gente que canta, por Sí. supuesto, pero sobre todo pasa gente que compone, que tiene algo que decir, Claro. sus canciones y su voz, y en este caso Claro. tus canciones y tu voz. Has formado parte de distintos grupos. Sí, tuve la suerte ya hace muchos años cuando empecé a componer que estuve en una peña, con el tiempo ha sido bastante reivindicada en Cuba, que era la peña de 13 y 8. Se llamaba así por las calles en que estaba en La Habana. Y ahí conocí a muchos cantautores que estaban empezando como yo, pero que eran mucho mejores que yo. Y al cabo de muchos años, de muchos no, pero unos cuantos años, aterrizamos todos aquí en España gracias a una antología que sacó un sello independiente aquí español sobre música subterránea de La Habana. Se llamaba Habana Oculta el disco. Nos vio una multinacional y nos fichó a todos. Estaban de moda los cantautores aquí en España. Estaba saliendo Ismael Serrano, toda esa peña, ¿no? Pedro Guerra. Nos ficharon como colectivo de cantautores y se formó Habana Abierta, grupo en el cual he estado 12 años hasta que lo dejé hace 4 ya. Ya tú sabes, amor para siempre. Si te vas, no digas nada. No hace falta una razón para olvidar lo querido. Pero ahora que estás cerca y lo compartimos todo, por si no te has dado cuenta, cuando a ti te dé la gana, puede ser mi salvación. Qué cambio de ritmo. Sí. Hemos estado esperando que cambiara porque tú me decías, esto tiene que cambiar y entra más fuerte. Sí, es un poco, esa canción tiene esa dinámica que entra, es de mis preferidas de este disco, ¿no? Parece una canción un poco de la nueva trova o algo así, ¿no? Y después ya se pone más bailable y más cañera, ¿no? Boris,
Habana Abierta, 12 años, 12 Sí. años además girando, has estado y habéis estado en cantidad de festivales, supongo que como grupo. Sí, como grupo, eran muy sui generis porque cada cual tenía su individualidad y hacía sus canciones por separado, ¿no? Y nos hacíamos coros entre todos, de vez en cuando componíamos alguna canción juntos, pero bueno, era un proyecto también muy difícil de mover. Todos eran cantautores, todos éramos, ¿no? Esa gente que compone y se acompaña con una guitarra, nadie sabía tocar la batería, por ejemplo. Y entonces necesitábamos músicos. Si queríamos reproducir lo que salía, lo que había en los discos, necesitábamos músicos. Entonces, siendo tantos en el grupo y encima necesitando músicos, era muy caro. Funcionábamos casi siempre en acústico, entonces había mucha diferencia entre lo que se hacía en el directo y lo que después se representaba en el disco. Al final nunca daba la cuenta, era muy complicado. ¿De Habana Abierta a Habana Blues o se compaginan los dos proyectos? ¿Son proyectos distintos? En Habana Blues yo caí un poco por carambola, porque Benito Zambrano, el director, estaba hace años con la idea de hacer una película que reflejara un poco las vivencias basándose en Habana Abierta y en grupos parecidos, ¿no? Pero sobre todo, especialmente con nosotros, habló y habíamos llegado a un preacuerdo verbal de que se iban a utilizar las canciones de nosotros en las películas, incluso en determinadas escenas y todo. Lo estuvimos aconsejando sobre el guión en alguna ocasión. Pero bueno, cuando apareció el dinero, de momento en la música se le encargaron a otra gente que también son amigos de nosotros, ¿no? O sea, la cosa tampoco fue muy distinto, ¿no? Pero bueno, se hizo la película y nosotros no estábamos. Solo uno de nosotros, Kelvis, que casualmente estaba en Cuba, lo incluyeron en una de las escenas con una canción, cantando en una azotea, una canción muy vistosa, muy alegre. Pero cuando se tomó la decisión de hacer una gira aquí en España representando, porque ya tenía mucho éxito la película, la banda de la película no existía, era de mentira, era un invento. O sea, para hacer la banda, entre otros, llamaron a los músicos que habían compuesto, el baterista y el guitarrista que habían compuesto la mayor parte de la música, y para cantar esas canciones nos llamaron a Kelvis y a mí, porque X Alfonso, que fue el que cantó realmente en la película, tenía un proyecto en Cuba que no quiso venir. Y entonces, bueno, hicimos la gira Habana Blues, al final terminamos haciendo la gira nosotros. Es una historia también muy curiosa. Peliaguda, porque además en los conciertos, como habían solo 6 o 7 canciones, la mitad del concierto era con canciones de Habana Abierta, porque si no, no se podía dar un concierto. Entonces al final se volvió a juntar todo de una forma, ya te digo, las vueltas que da la vida, ¿no? Todo vuelve a su sitio. Es curioso porque vamos a oír ahora una canción que da título al proyecto de tu Sí, disco, sí. La Cibertimba y el Bárbaro. Ya Sí. el título es... Bueno, pues Sí. ahora vamos a escuchar La Cibertimba. Así de timba. Ahora te voy a aplicar la técnica. Vas a guarachar con la cibertimba. Máquina, máquina. Yushi Mixiotino se piró para la yuma. Se aburrió de esperar lo que no puede ser. Yamile se casó con un viejo italiano. Y en Milano acabó con la quinta y con él. Casi todo el mundo que se va, bien o mal, pero se mantiene. Todo el mundo quiere mejorar. Ay, mamá, ¿quién no va a querer? Yo elijo. Esta es La Cibertimba. Vemos aquí una mezcla de ritmos. Aquí parecen los ritmos cubanos, están ahí, pero también hay una base, parece casi de rap, hasta un poco de rock and roll, aunque en otras canciones veremos más Sí, rock and más roll. rock and roll. Es que yo siempre, desde que empecé a componer así, bueno, no las primeras canciones, pero ya cuando empecé a coger personalidad y eso, lo que se me ocurría hacer fue ese tipo de cosas. Siempre me ha gustado mucho porque es la música que me gusta. Me gustan mucho todos los ritmos cubanos, vamos, los llevo en la sangre. Siempre a la hora de componer la rítmica con la que empiezo siempre es cubana, ¿no? Pero bueno, a la hora ya de hacer las melodías y de arreglar la historia, siempre también me sale el rock, que me gusta mucho, el funky y el pop. Me encantan los Beatles. Entonces siempre en las canciones está un poco todas esas influencias, ¿no? Vengo cantando bajito, la tarde relaja su luz entre flamboyanes. Siento que traigo poquito, la suerte me dijo que hoy no, mañana quién sabe. Me seco el sudor, me acuerdo de ti. Este viejo loco siempre te tiene presente, que
que me quiten lo bailado. El Bárbaro. Como dices, hay muchos ritmos diferentes, pero a mí me llama la atención porque el rock and roll, que supongo que se hace en todas partes del mundo, Sí. también en Cuba, tú me hablabas de un rock and roll cubano. ¿En qué se diferencia del rock and roll? En la rítmica es rock porque están las guitarras eléctricas y bueno, los instrumentos, aparte de la guitarra eléctrica, la batería, los teclados en algunos casos. Pero a la vez es cubano porque, bueno, toda la rítmica es cubana, o sea, se puede bailar perfectamente como música cubana. Entonces, esto es una cosa que viene de antaño, desde que surgió el rock en los años 60, 70 en Cuba, hubo muchos grupos y orquestas que fusionaron estos elementos. ¿Qué pasa? Que estaba mal visto por toda esta onda comunista en Cuba, no sé qué, el rock era un poco como que la música del enemigo, entonces no se podía decir que era rock. Y entonces también muchas orquestas, por ejemplo, que tenían un guitarrista eléctrico, pues como que lo bajaban en la mezcla, vamos, para que no saliera, ¿no? Y hay muchas orquestas en muchos casos, pero bueno, en nuestro caso sí es abiertamente, es otra época y lo hemos hecho más, podido hacer más así abiertamente. ¿La Peste es un ejemplo? Sí, La Peste es un ejemplo muy claro de lo que te digo. El mundo se está acabando, la mierda está en el poder. Donde quiera que te vire, la peste te va a coger. Da igual si no dices nada, da igual si te agachas bien, da igual pa' donde escupas, da igual si no quieres ver. El mundo se está acabando, la mierda está en el poder. Donde quiera que te vire, la peste te va a coger. Tienen también mucha importancia las letras. Estamos hablando de los ritmos, pero en todas las letras hay una reivindicación de alguna manera. Sí, también. El amor, como siempre, tiene una parte importante en toda la música, ¿no? Pero en mi caso también la onda reivindicativa, ¿no? O rebelde, o un poco así ácida, humorística también un poco, siempre está en todo. Y en esta, por eso te digo que el rock también está un poco en eso, en esa actitud. No es tampoco muchas veces un tema musical, sino un tema también muy de actitud y de la forma de cantar y de la forma de las cosas que estás diciendo. Estamos viviendo un momento difícil Sí, en estamos España jodidos. y en todas partes. Sí, sí. ¿Tu música quieres que llegue a Cuba? ¿De qué manera? Sí, este proyecto, este último disco lo hice a través de una plataforma de crowdfunding que se llama ayagruma.org, que era la primera plataforma de crowdfunding específicamente cubana que había, y mi objetivo era, el disco yo lo tenía terminado, yo me los hago en casa, me los autoedito, todo autoproducido por mí, pero quería fabricar una cantidad de copias suficiente como para poder mandar copias originales a Cuba a través de canales alternativos, para que mi música llegara a Cuba, pero con buena calidad, no a través de un disco quemado o un MP3 que no sé quién hizo. Y lo he logrado. Al final obtuve los fondos, fabriqué las 500 copias y he mandado varias decenas para Cuba que se han repartido entre la gente ahí. Y me han mandado fotos y las he colgado en Facebook. Ha sido muy bueno, muy bonito. Pues Boris, debemos terminar, pero vamos a terminar y te voy a pedir que cojas tu guitarra y que terminemos en directo y con tu música. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hay avances en la medicina y amistades por ordenador. Hay que tener cuidado en la esquina, que hay mucho. Heliotropo. Hay satélites que nos vigilan. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España. Bajo el sol, nada es nuevo, no se alteren, suelten la presión. Canten este coro conmigo, la 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 la. Y apúntense a Tai Chi, la 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 la. Serenamente, la 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 la. Desestrésate así, la 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 la. Cógelo todo suave, moviéndote suave, meciéndote suave. Respira suave. Hay políticos y hay cocaína, hay dinero debajo del buró. Hay que ponerse el precio encima, que hay mucho cabrón. Hay en África un hambre asesina, la anorexia allí nadie la vio. Hay paraísos made in China y hay mucho cabrón. Bajo el sol, nada es nuevo, no se alteren, suelten la presión. Canten este coro conmigo, la 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 la. Y apúntense a Tai Chi, la 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 la. Serenamente, la 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 la. Desestrésate así, la 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 la. Cógelo todo suave, moviéndote suave, meciéndote suave. Respira suave, ay nada más.